Hola. Bueno, ya veis que con respecto al último videotutorial añadí aquí unos cuantos arbustos e intenté ocultar un poco esta zona que ya sabemos que es donde acaba el plano y que la transición hacia ese fondo que tenemos del HDRI pues queda un poco extraña. Entonces, intentando meter así cosas un poco por el medio, pues metí aquí un poco más de información. Realmente con esto, la primera fase que suele tener todo dibujo de 3D y demás, que es la parte del modelado, con esto estaría completo. Sabemos hacer un montón de cosas, desde importar plantilla, calcar, hacer cerramientos, abrir huecos, importar imágenes, e incluso ya vemos una parte que pasa de esa parte del modelado, que es el tema de la iluminación y la cámara, donde para exteriores, lo que os dije, que el mundo este HDRI está muy bien para iluminar. Em, a partir de ahora vamos a tratar el tema de los materiales y dejaremos para el final el renderizado, ¿no? Entonces, en el mundo de los materiales lo vamos a dividir un poco así en tres partes. La primera parte es materiales que sean lisos, que no tengan textura, como el vidrio, por ejemplo, SPVC o aluminio, lo que sea, de la carpintería. Y, y también explicar un poco de paso en esta primera parte cómo se comportan estos objetos, que realmente son muchos objetos dentro de esos objetos. O sea, ahí hay materiales asignados, distintos materiales asignados dentro del mismo objeto. Entonces, hablaré un poco de eso. Después hablaré del mapeado, de texturas y por último de materiales con texturas. Por ejemplo, el cerramiento todo este va a tener una textura de hormigón, de tablilla, y el pavimento aquí fuera puede ser, no sé, un adoquinado o la vegetación aquí. Bueno, ese tipo de cosas lo trataremos en el último tutorial de materiales. Realmente lo lógico sería empezar esta parte de los materiales creando materiales nuevos, pero con el addon este que utilizamos para crear las carpinterías, em, ya nos creó una serie de materiales, un montón de ellos, y lo que os dije, está todo bastante desordenado. Aquí se juntan los materiales esos de ese addon con las imágenes de arbustos, personas y demás. O sea, está todo esto un poco desordenado. No sé cómo... creo que va a ser más interesante que empiece a crear un material de cero y después que lo asignemos sustituyendo a estos materiales de aquí. Vale, entonces, para crear materiales o para gestionar materiales podríamos hacerlo aquí, o sea, dentro de estos botones, la bola esta que hay aquí al fondo, esta es la de los materiales. Aquí se podría configurar los materiales de forma, bueno, desplegando y creando nuevos desplegables y cosas así, pero la forma más gráfica es el mundo de los nodos, y para eso modificamos la composición de las ventanas pasándonos a este tipo de ventanas prefijados, que es el compositing, ¿no? Entonces nos ponemos aquí y aquí vamos a sacar, esto lo vamos a dejar así en modo sólido, simplemente para que no se cargue tanto el ordenador. Ahora mismo creo que no tenemos nada seleccionado, damos a dos veces, o sea, está todo deseleccionado y vamos a crear un material nuevo. Se crea pulsando aquí el más, perdón, se crea eliminando el que teníamos seleccionado y creando uno nuevo. Ah, sí. Vale, cuando creas un material, lo que os dije en su momento, aquí tenéis que poner usar nodos, esto de aquí para modificar los sombreadores, ¿no? Los shaders. Si pulsásemos este botón, llegaríamos lo que teníamos del mundo, del entorno, donde gestionábamos el HDRI, esto de la iluminación, ¿no? De la cúpula que ilumina todo. Y si pulsamos este botón aquí, que es una especie de cubo naranja, pues entonces accedemos a lo que es el nodo del material que vayamos a crear. Por ejemplo, vamos a empezar con un material que ya lo vamos a llamar, para diferenciarnos del PVC que teníamos ahí antes seleccionado, pues vamos a llamarlo aluminio. Vamos a decir que las carpinterías son de aluminio, nos da igual, eso no es que sea muy importante. El material por defecto aparece de esta forma, con dos nodos. Este es el nodo de salida, donde lo que nos interesa es colocar aquí en Surface la información de los nodos que vengan de atrás,
y ahora mismo lo único que hay es un nodo con un material difuso, con un sombreador difuso, es como se llama, y que básicamente lo que nos hace es definir el color del material que vayamos a crear, ¿no? Vamos a utilizarlo así de forma genérica para, ya que sé, por ejemplo, seleccionamos este objeto, el cerramiento, y vamos a aplicarle ese aluminio a todo el cerramiento, porque es un objeto bastante grande, entonces vamos a poder ver más fácilmente los cambios que vamos haciendo. Si aquí cambiásemos el color, bueno, aquí en la visión sólida no vemos estos cambios, pero si le damos aquí a material, ahí sí que deberíamos verlo. Vemos estos cambios en el material y vemos también la textura. Creo que me acabo de cargar aquí este otro material. Déjame ver un momento. Este era uno de estos. No, este era este de aquí. Justo. Vale. Volvemos otra vez aquí al nodo, o sea, al objeto este que ahora mismo es el cerramiento, pero que bueno, vamos a intentar hacer el material de ejemplo, lo vamos a aplicar a este objeto. Difuso. Modificamos el color. Si, por ejemplo, hiciésemos una cosa que es añadir con mayúsculas, añadir, ¿no? Shift A, añadimos otro sombreador que es el Glossy, por ejemplo. Glossy es el que le aporta el reflejo, el brillo, ¿no? Si eso lo aplicamos directamente aquí, de esta forma, ahora es este elemento que está en contacto con esto. Así, de esta forma no lo vemos aquí con esta representación. Vamos a renderizar y aquí si lo ponemos en 0, vemos un objeto totalmente brillante que lo que hace es reflejar su entorno, ¿no? Es como un espejo. Esto lo podemos regular con esto de aquí. Podemos ir rebajándolo, haciéndolo más o menos brillante, ¿no? Que refleje más o menos la luz. Brillante creo que está mal expresado. Reflectante, tal vez debería ser. Bueno, reflectante a lo mejor tampoco. Bueno, el caso es que de esta forma somos capaces de controlar cuánto refleja la luz, ¿no? Estos dos nodos se pueden combinar pulsando la tecla mayúsculas A y añadiendo en Shader hay un Mix Node que se llama este Mix Shader Node, que lo que nos permite es combinar estos dos, ¿no? Hacemos así y entonces tenemos una combinación que por una parte tiene el reflejo y por otra parte tiene el color. Esto es la base de la mayor parte de los plásticos o materiales de este tipo, ¿no? Con esto somos capaces con este mezclador de aquí, somos capaces de decirle que si lo acercamos a este lado, que sea totalmente el nodo de difuso el que está aportando la información, o en el sentido contrario, pues así sería el nodo de cuánto refleja la superficie el que está aportando la información. Normalmente para este tipo de cosas, pues es un aluminio, una cosa así lacado de este tipo, pues bueno, ajustamos nosotros un poco el brillo que queremos darle, si lo queremos hacer más o menos mate, yo aquí le pondría .1 por ejemplo, y aquí el color que le vamos a dar, que sea una especie de gris o una cosa por el estilo. Sí, una carpintería así un poco más oscura, ¿no? O la hacemos más clara, sí. No, más oscura. Prefiero hacer una carpintería así un poco más oscura. Vale. Aquí realmente sigue con el tono verde. Si pulsamos aquí en esta zona de la S, esto es la saturación. Si lo acercamos aquí tiene más color y si lo acercamos aquí tiene menos, o sea, es más gris. Entonces con esto, pues dejándolo así, sería un gris puro, que tiene un poco de reflejo y poco más. O sea, creo que con esto ya tendríamos el típico material que se utiliza para algo que, como un plástico, un aluminio, una cosa así, con el reflejo que necesitamos. O sea, a lo mejor tal vez esto con un poco más de reflejo, .05. Sí, vamos a hacer una cosa así. Si venimos a cualquiera de las carpinterías, por ejemplo, vamos a seleccionar, venimos aquí, material, y seleccionamos esta carpintería. Vamos a ver,
aquí lo que acabamos de seleccionar ahora mismo es es la hoja que se mueve. Esta hoja, si nos fijamos aquí en el lateral, vemos que tiene tres materiales, ¿no? Hay uno que es el plástico, otro que es el window material y otro que es el cristal, ¿no? Entonces, el window material, ahora mismo el que tiene asignado es esto de aquí. Vamos a decirle que sea aluminio. Y entonces, ah, ah, glass, window material, debería ser el que está asignado ahí. Vamos a deshacer. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Estaba yo asustándome. Lo que estamos viendo es el plano está girado y probablemente la normal la tenga hacia el otro lado y por eso lo veamos así. Pero lo que queremos hacer nosotros, que es esto, si le damos así y lo renderizamos, por ejemplo, vemos ya que esta hoja de aquí tiene una carpintería que ya tiene el color que nosotros queremos, ¿no? Que es el gris este. Eh, Tendríamos que hacer lo mismo con los demás materiales, o sea, con las demás carpinterías. Tenemos este otro plastic material, vamos a hacer nosotros uno. A partir del que tenemos creado, pulsamos más, que era lo que hice antes, y de esta forma se crea un material nuevo, ¿no? Que se llama aluminio, que tiene las mismas, aluminio 0.01, que tiene las mismas características que el anterior. De hecho, realmente aquí vamos a poner aluminio, que hace referencia a la carpintería, y después aquí donde pone plastic vamos a coger el aluminio 1, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner plástico. Plástico lo vamos a hacer totalmente negro y con menos brillo, punto 2 por ejemplo. Entonces con esto supuestamente deberíamos estar cambiando, ay, que ya me pasé, deberíamos estar actuando sobre el plástico, bueno, la goma esta de... Ah, vale, no. En esta carpintería en concreto no es esta goma que da la vuelta por aquí, sino que es el uñero de la puerta corredera que está desde el lado, desde el interior de la casa, ¿no? Vale, bueno, es algo que no vamos a ver, pero lo que nos falta es crear un vidrio, ¿no? Aquí el vidrio que hay por defecto es este, que no está mal y funciona bastante bien. Lo único que hay un vidrio bastante más sencillo de construir y es el que vamos a hacer. Entonces, vamos a decirle que aquí eliminamos este material y creamos uno nuevo, lo llamamos vidrio. Para crear el vidrio, este nodo no nos hace falta, o sea, lo seleccionamos y pulsamos X para eliminarlo y vamos a crear eh, hay un sombreador, un shader, ya que se llama vidrio, que tiene un pequeño problema y es que cuando, o sea, lo vemos transparente y demás, pero no permite acceder, o sea, traspasar la luz y crear una sombra detrás. Y para eso necesitamos añadir otro sombreador de estos, otro shader de transparencia, que lo vamos a colocar aquí debajo. Lo vamos a combinar, como hicimos antes, con un mix shader. Esto no os asustéis, es hacerlo una vez y ya queda hecho. O sea, normalmente se hace igual el vidrio. El vidrio tiene un montón de matices y se puede hacer un montón de cosas que alteren esto que estamos haciendo y que le den, bueno, un poco de irregularidad y cosas así, más realismo. Pero esto como vidrio básico está bastante bien. Y por último falta añadir aquí una cosa que es el Fresnel, bueno, es el nombre del científico que se dedicó a trabajar con estos temas. Y vamos a ver qué pinta tiene. Ahí tenemos el vidrio. Sí. Este vidrio sí que deja pasar la luz, tiene un índice de refracción, que es este que vemos aquí, que es por defecto viene el del cristal, o sea que corresponde con lo que estamos utilizando. Y este será el vidrio que al final apliquemos a todas las carpinterías, ¿no? Entonces, el objetivo ahora sería que a todas estas carpinterías, pues, fuésemos mirando uno por uno
todos los materiales que tienen e ir identificando y aplicando tanto plástico como vidrio como aluminio para que al final nos queden todos los materiales homogenizados y solo materiales que hayamos propuesto nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahora voy a modificar todas estas cosas y en el siguiente tutorial os explico un poco cómo quedó y ya empezamos con el tema del mapeado. Vale, venga, le damos a guardar, control S y nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial.